El gobierno inició hoy los encuentros por la seguridad nacional con la participación de Cabildo Abierto y también del Partido Independiente. Se conoció el plan que comenzará a regir en marzo del próximo año. Mientras tanto, en la interna del gobierno del Frente Amplio se sigue discutiendo con ese impuesto al 1% más rico de nuestro país, mientras que en el Partido Nacional también se caldearon las aguas entre el senador Da Silva y el intendente de Florida, Carlos Enciso. De todo para hablar en este inicio de semana será con Daniel Chasquetti, Daniel Buchetti y Mariana Contreras. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. El plan es una iniciativa del gobierno con todos los que quieran sumarse. No renunciamos a gobernar ni ejercer la iniciativa y la autoridad. Pero no vamos a hacer más de lo mismo porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural que por serlo requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos. Más allá de que ya llevamos varios diálogos acumulados en los últimos tiempos, viene siendo una problemática que está todavía en fase de buscar soluciones. Expectativa de lo que se pueda avanzar a encontrar soluciones que sean buenas primero que nada y que sean duraderas, que se mantengan en el tiempo y que no acompañen los vaivenes políticos. Los partidos necesitan por lo menos 2 alas, es como los pájaros, con un ala no vuelan. Y el Partido Nacional ni ideológica ni políticamente tiene 2 alas. Claro, hay sectores que marcan diferencias, Por eso había, sobre todo, 2 candidaturas fuertes a la presidencia del directorio, pero son básicamente de estilos. Qué lindo inicio de semana, muchos temas para hablar en este lunes en vivo aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Daniel Buquet, ¿qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estamos? Hacía Yo mucho bien. que no los tenía los 3 juntos. Mariana Contreras, Bueno, ¿cómo estás? Esta Todo bien. terna, que es la mejor terna, por cierto. Ah, mirá vos. Sí, creo que hace mucho que no. Sí, ¿Mucho? mucho, Sí. mucho. Y yo con Daniel, este año prácticamente no. No. Con este Daniel sí, con el otro, es verdad. Agregando el capítulo social acá en la charla. Fue la última vez que estuvimos todos juntos. Exacto. Sí. Sí, es el mejor equipo como dice Buquet. Un abrazo grande a todos los compañeros que nos están mirando, que están viniendo estos días también. Obviamente. Obviamente. Está el profesor Buquet. Ahí está. ¿Cómo no va a ser el mejor equipo? Bueno, hay muchos temas, profesor Buquet. ¿Por dónde quiere empezar? Se estaban pasando la pelota entre Mira, ustedes ahí. la noticia del día, o Sí. en fin, lo que ocupó más espacio en los medios me parece que son estos encuentros por la seguridad. Bueno, el lanzamiento de esta iniciativa del gobierno. Y bueno, es algo, yo te diría, a esta altura es medio reiterado, ¿no? Los gobiernos, el problema de la seguridad es el problema más que se percibe como el más grave del país ya desde hace mucho, décadas. ¿No? Y los gobiernos como que arrancan diciendo, bueno, vamos a buscar grandes acuerdos para encarar este asunto con una mirada de largo plazo, ¿no? Y bueno, yo creo que está bien en la medida en que si se logra la participación, estoy pensando sobre todo en el sistema político, ¿no? Porque son diálogos sociales, implican distintos actores, académicos, organizaciones sociales, en fin. Pero en el ámbito político, en la medida en que vos metés a la gente, a los distintos partidos, a un diálogo, desactivás el asunto en términos de conflicto político. De ¿no? polémica, decís. Y yo creo que, claro, y este es un asunto bien importante, porque los gobiernos no suelen obtener logros visibles, incluso hasta un pequeño logro, un descenso de alguna cifra de crímenes, y la gente dice, nah, cada vez está peor. Y entonces, bueno, la tentación de pegarle al gobierno por este asunto es grande, porque siempre le va a ir mal, ¿no? Por cómo venimos. Y esta estrategia de ponernos a buscar acuerdos y medidas de largo plazo suena razonable, sobre todo al principio de un periodo de gobierno. Ahora, lo intentaron varios, ¿no? Porque en la pasada administración, Sanjurjo encabezó esa serie de encuentros. Me acuerdo de Tabaré Vázquez en su momento también, ¿no? O sea, es un tema al que recurren distintos gobiernos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Chaquetti? Yo creo que está comprando tiempo el gobierno, ¿no? Porque en realidad, si el gobierno se decide a seguir las recomendaciones de los expertos,
que suponen un cambio de enfoque, un cambio bastante fuerte de lo que se viene haciendo hasta ahora. Bueno, necesita tomar algunas medidas que llevan tiempo. Por ejemplo, crear el Ministerio de Justicia de manera de adelgazar el Ministerio del Interior, quitarle funciones y concentrarlo en la tarea de la seguridad, la prevención y la persecución del delito. Todo el tema del narcotráfico es un problema, hay una parte que tiene que ver con las cárceles, hoy depende del Ministerio del Interior también, la idea es sacársela, es el Ministerio de Justicia en definitiva. Entonces me parece que, dada la situación y el hecho, como dice Daniel, de que todo el tiempo van a estar surgiendo malas noticias en esta área, hacer esto es como ganar tiempo, ¿no? Es decir, es decirle a la ciudadanía, miren, estamos por lo menos conversando, discutiendo, tenemos un plan. La oposición le pedía un plan, ¿no? Hoy se presentó, puede tener gusto a poco, pero me parece que esto es solo el comienzo. Lo veo de ese modo. Y ahí la oposición, o ahí está el tema de dónde se ubica la oposición. Es decir, si acepta esta especie de tregua y dice, vamos a conversar, porque bueno, está picado, ¿no? Fue el Partido Independiente, Cabildo, yo ahora escuché que el Partido Colorado estaría dispuesto a participar, no sé, los blancos, entonces bueno, estamos en esa negociación de esta tregua quinquenal sobre el asunto, que bueno, ojalá que tenga novedades, ¿no? Y ojalá que incluso se hagan acuerdos más de largo plazo, porque bueno, al sistema político le convendría acordar, más que las políticas, que sí, que ojalá que las acuerde y sobre todo ojalá que den algún resultado, acordar no centrar la competencia en este asunto, porque como es el más preocupante, la tentación de, bueno, hacer caudal político del avance de los crímenes, de los homicidios, no sé qué, es muy grande. Y si vos lográs, bueno, que haya una especie de pacto y decir, bueno, no nos vamos a andar pegando con este asunto, vamos a pegarnos con otras cosas, con la política económica, no sé qué, podría ser fructífero. Ahí es voy contigo, Mariana, es la tentación eso que decís, ¿no? Hasta qué punto la oposición, hoy oposición, la coalición, ayer fue el Frente Amplio, no te ves tentado de ir a buscar ahí los votos sabiendo que es el principal tema de preocupación de la ciudadanía, ¿no? Es un poco medir eso, Mariana. No, a mí lo que me pareció novedoso de esto cuando leía cómo se organiza, y capaz que los Danieles me corrigen, pero yo no recuerdo de todas las instancias anteriores donde se convocaba a pensar el tema de seguridad, que se hubiese incluido a las organizaciones y a la gente. Y a mí eso me parece interesante porque hay una cosa que siempre pasaba, que era como así, como una cosa que giraba siempre, que es que se pensaban cosas, ¿no? Y se pensaban políticas en torno a la seguridad, y cuando vos te acercabas a los barrios y hablabas con la gente, y la gente no era eso lo que estaba pidiendo. O sea, esas medidas que se llevaban, por ejemplo, a los barrios. Yo me acuerdo de Martinelli, que iba con el atril, el micrófono, inauguraba siempre algo y atrás siempre tenía una tanqueta. Y cuando toda esa puesta en escena desaparecía y vos hablabas con la gente decía, pero no son tanquetas ni más policías, el problema acá es otro, te decía la propia gente del barrio. Yo me acuerdo cuando estuve hablando con mucha gente en torno al problema de la violencia alrededor de las escuelas, ¿no? De la violencia narco en ese cinturón, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el cinturón de la violencia, ¿no? Que va de este a oeste en Montevideo. Y ellos mismos te decían, acá el problema no es poner más tanquetas, acá hay un problema en las casas, en las familias, en cómo va permeando el narco por ahí, en el silencio que hacemos todos por el miedo que no se soluciona con más policías. Entonces, por lo menos la obligación de los actores políticos y los técnicos del ministerio en sentarse a la mesa y escuchar algunas cosas que la gente tiene para decir, yo no sé en qué va a redundar, pero como práctica política me parece interesante. Sí, Daniel. Sí, bueno, es un poco eso.
La verdad es que el problema de fondo es que tenemos un problema permanente que es base de la violencia que hay en los barrios que mencionaba Mariana, de un mercado ilegal, desregulado, sin reglas, y que generan unos resultados dramáticos, ¿no? Homicidios, muertes. Como se descarta la posibilidad de legalizar todas las drogas, ese mercado no se puede volver, legal. ¿Mm? Pero ese mercado tiene una demanda firme, es decir, la demanda de los consumidores. ¿Mm? Los consumidores viven en toda la ciudad, pero sobre todo en la costa. Los proveedores viven en el cinturón que mencionaba Mariana. La política típica, clásica, ha castigado al proveedor, ¿no? A la oferta. El cambio de enfoque supone entender que eso es un mercado y que, en cierto modo, el Estado va a tener que intentar regularlo, establecer límites. Eso se hace en otros países con resultados que, bueno, no son los óptimos, pero por lo menos reportan una baja de la tasa de homicidios, por ejemplo, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires, que para otras cosas nos parece una selva, en el tema violencia tiene una tasa que es la mitad de la tasa de Uruguay, ¿no? Entonces, digamos que llevar adelante esas tareas no son simples, tiene que haber un convencimiento, tiene que estar muy claro. Esto es lo que recomiendan los expertos, ¿no? Vamos a ver si el gobierno se anima a hacerlo. Parece claro que si seguimos haciendo lo mismo, porque más o menos se viene haciendo lo mismo, con pequeñas modificaciones, más o menos venimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, me parece que el diálogo está bueno, escuchar a la gente siempre está muy bien eso, pero me parece que de última es tener un poco más de tiempo para decidir hacia dónde se va a mover el barco, cuál va a ser la estrategia, ¿no? Hoy hubo un aspecto, ahora voy contigo, Daniel, interesante de Emiliano Rogido, que fue el que también llevó adelante la presentación. Más allá de esto que decía Mariana, de la violencia que puede estar presente en algunos barrios, a veces con episodios muy duros, con una violencia muy, muy clara, hay un aspecto de poner el foco en el lavado de activos también, ¿no? Que es lo que termina, generando todo, que las bandas criminales tengan una presencia muy fuerte en Montevideo, ir un poquito más allá en el combate a la delincuencia que no necesariamente tiene que ver con violencia, ¿no? Combatir el lavado de activos, no tenés ni que poner policías en la calle, ni tanquetas, ni reforzar determinadas cuestiones que tienen que ver con armas, por ejemplo. Va por otro lado. Eso creo que también es interesante ver porque eso es política a largo plazo, ¿no? Ese es un reclamo, además, perdóname, Will, Sí. un reclamo que hacían muchos de los académicos estudiosos Sí, claro. de este tema, ¿no? Que había que poner el foco en el lavado de activos. Que eso termina financiando bandas criminales, ¿no? Genera repercusiones en los barrios, hay un montón de cosas ahí. Y los factores que facilitan que esta actividad funcione como la corrupción. Corrupción en general, pero por ejemplo la corrupción policial, que vos la podés combatir no desde la persecución Claro. del microtraficante, por decir algo, sino desde adentro de la policía, ¿no? Buscando mecanismos de inteligencia interior, asuntos internos, cosas por el estilo, porque esto no prospera si no hay arreglo con los que están a cargo de la seguridad. Pero yo en realidad de este asunto de cómo se resuelve esto no sé nada porque no es mi especialidad. Yo lo que sí tengo dudas es sobre si la gente quiere otras cosas que no sean represión y presencia policial y mano dura, porque en general puede ser que en territorios específicos haya problemas específicos, pero la gente en toda América Latina, que es la región donde la violencia criminal ha crecido de manera espectacular, la opinión pública quiere acción y entiende que la forma de combatir al delito es la persecución, la represión y la mano dura. Y para mí ahí está el problema. Porque en realidad el problema de si los partidos políticos politizan el asunto de la criminalidad, entonces la oposición le dice al gobierno, con ustedes cada vez hay más delitos, nosotros no sé qué.
¿qué van a ofrecer? Van a ofrecer mano dura. ¿Por qué van a ofrecer mano dura? Yo entiendo que es porque es lo que la gente está pidiendo. Y eso te genera una espiral inflacionaria. Te la genera, no, ya la generó. Que es toda Te destruye el sistema de penas. El proceso, claro, de incremento de penas que no para, y bueno, además las inconsistencias que hay entre las penas de unos delitos y de otros delitos. Y vos necesitas que la clase política acuerde no activar este asunto para hacer cosas que a la gente capaz que no le van a gustar, que es reducir algunas penas o decir no nos ocupemos tanto de esto y vamos a ocuparnos de esto otro, en fin, todo lo que hacen los técnicos, más allá de que yo no sé qué es lo mejor, esto necesita viabilidad política. Y la viabilidad política tiene mucho que ver con que el gobierno, el que sea, pueda implementar unas políticas que tal vez a la gente por un tiempo no le gusten, y para eso necesita paz. Claro. Necesita que no le estén pegando todo el tiempo. Mariana. No, que está bueno esto que dice Daniel, porque es cierto el tema de que la gente pide la mano dura. Es verdad, pero yo tampoco tengo respuestas, imagínate, pero cuando Daniel hablaba yo me ponía a pensar, eso que dice él es cierto, pero lo que digo yo también es cierto. Entonces, es como un poco contradictorio, que la gente, es verdad que pide mano dura, pero también es verdad que cuando vos te acercás a los barrios, la gente te dice, la respuesta no es más policía, porque además está a la vista. O sea, cada vez hay más policía en los barrios, más mega operativos y no sé qué, y en realidad la cosa ha empeorado, no mejorado. Entonces, es verdad, hay una cosa para pensar, porque la opinión pública reclama mano dura. Después cuando vos desagregás un poquito el tema de la opinión pública y vas por barrios y no sé qué, y vos ves que en barrios que no son necesariamente inseguros, la gente también. Entonces, ¿quién exactamente está reclamando mano dura y en base a qué y por qué? Sí. Es como, o sea, hay como con mucha cosa que hay que empezar a hilar más fino también, bueno, me parece. eso de hilar más fino, voy a agregar otro elemento. Yo entrevisté más de una vez a Juan Pablo Luna, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Politólogo uruguayo que vive desde hace un tiempo en el exterior, que ha estudiado mucho el tema del narcotráfico, ¿no? Y del vínculo con la política. Y de hecho él a veces, me acuerdo en la última entrevista acá en la DOE, puso un par de ejemplos. Uno de lo que pasó en Rosario, vos venís a Rosario justo, ¿no? Rosario explotó en los últimos años con el tema del narcotráfico. Y ponía el otro ejemplo de Río de Janeiro. Y él contaba que lo que pasaba en esos casos eran de acuerdos entre las bandas criminales y los gobiernos de turno, ¿no? Acá juega la política también. Acuerdos que llevaban, por ejemplo, él entendía que lo que había pasado en Rosario, de por qué había explotado, era que se habían roto algunos acuerdos entre banda criminal y el gobierno. ¿Qué era ese acuerdo? Básicamente, que le decían las bandas criminales, bueno, yo te controlo el tema de los homicidios, que no haya mucho lío, que no haya mucha delincuencia, y eso a vos como político te va a servir. ¿No? Cuando viene otro que rompe ese acuerdo, se puede generar un lío bárbaro. Algo parecido pasó en Río de Janeiro. Y acá entramos en otro terreno que es más complejo aún, que ustedes también lo saben muy bien, hasta el financiamiento de los partidos políticos, la transparencia de los partidos políticos, de las campañas, del dinero que ingresa. Es súper complejo el tema de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Dani? Sí, complicado, muy complicado. Yo creo que es un problema que casi no tiene solución, porque en la medida de que el narcotráfico es un negocio, es el negocio más redituable del planeta, los márgenes de ganancia son superiores a los de cualquier empresa top de software o digital. Me parece que eso es un incentivo suficiente como para que se renueve, se perfeccione y consiga eludir cualquier acción deliberada llevada adelante por los estados. A eso se suma el hecho de que los avances del narcotráfico a nivel internacional son tan grandes que han tomado estados, ¿no? Tienen gobiernos, en general gobiernos que no son democráticos, son más fáciles de corromper. Entonces digamos que es un problema muy grande. Ahora, explicarle esto a un político que vive del voto de la gente, explicárselo a la gente es un problema, como dice Daniel. Entonces es más fácil decirle estamos en guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, ahí está la paradoja, y yo creo que el buen gobernante tiene que resolver esa contradicción y conseguir
digamos, desarrollar una política que en definitiva baje todos los índices de violencia. Porque esa sensación de inseguridad, estoy de acuerdo con lo que dice Mariana. Yo vi una encuesta el año pasado, creo que era de nuestra facultad, donde en Montevideo habían encuestado por barrios y las sensaciones de inseguridad cambian muy fuertemente. En la costa no es tan dramática, pero en los lugares donde efectivamente aparecen los muertos y se generan estos episodios de violencia, es altísima. Pero lo curioso es que la gente que vive en lugares más tranquilos son los que exigen más mano dura, ¿no? Entonces, y además que, bueno, que hay mucho más población en esos barrios que aparentemente son más tranquilos. Aparentemente no, son más tranquilos, hay menos episodios de violencia. Y bueno, en ese sentido, la única forma de resolver esto es con política, con buena política, ¿no? Es decir, con persuasión, persuadir a la oposición, persuadir a las organizaciones sociales, tener un discurso sólido, sustentable, frente al público, no esperar que el público pueda entender todo, porque eso es imposible, pero por lo menos dar unas señales de que se está actuando de forma seria, responsable y diferente a todo lo que se ha hecho ahora, porque en la medida que no se presente algo diferente, me parece que esto no va a cambiar. ¿Cambiamos de tema, les parece? Pero, ¿sí? Por supuesto. Me quiero meter en el asunto de ese debate interno que tiene el gobierno y el Frente Amplio de ese impuesto al 1% más rico. ¿Cómo lo están viendo? ¿Es un dolor de cabeza eso para el gobierno? ¿Se le ha convertido en dolor de cabeza? Bueno, no sé, yo creo que está relativamente contenido, ¿no? Es un reclamo del PIT-CNT, el PIT-CNT está haciendo un poco de presión en el arranque del gobierno para marcar posición. Yo creo que siempre a las organizaciones sindicales les interesan sobre todo los salarios y las condiciones de trabajo y tienen acompañándolo, bueno, posturas, propuestas de política pública, de medidas, pero yo creo que, bueno, están marcando su posición y esto se traslada al gobierno en términos de un conflicto que el Frente Amplio ya ha tenido internamente entre los sectores más de izquierda y los sectores moderados, radicales y moderados, como se dijo en algún tiempo, los sectores que en todos los gobiernos del Frente Amplio han conducido la macroeconomía del país, que podemos llamar en términos macroeconómicos como ortodoxos, partidarios de los equilibrios fiscales, partidarios de condiciones amigables para la inversión, y los sectores más justicieros, más redistribución. El Frente Amplio, siendo de izquierda, siempre va a estar a favor de una redistribución progresiva, ¿no? Ahora, los sectores que llamaríamos radicales, bueno, quieren una redistribución potente y sobre todo además, porque esto del 1% más rico como target, tiene que ver también con una visión de la lucha social como que no me interesa tanto que se beneficien los míos, o es tan importante, los míos son los más vulnerables, los pobres, ¿no? Bueno, los trabajadores en general, sino que están los privilegiados. Entonces acá queremos al mismo tiempo que beneficiar a los nuestros, perjudicar a los beneficiados. Que ellos paguen, que no sean tan ricos, ¿no? Cuando los sectores moderados quieren una redistribución progresiva, pero no quieren una lógica de suma cero, apuestan mucho al crecimiento económico, a una redistribución más moderada, gradual, y justamente, y bueno, si hay gente muy rica, que sea porque invirtió mucho, porque creó muchas fuentes de trabajo, porque creció la economía y porque de ese crecimiento de la economía y sí sacamos y mejoramos la condición de los sectores más vulnerables. Entonces hay un conflicto interno del Frente Amplio de visiones ideológicas que, bueno, siempre lo van a marcar también al principio, ¿no? No vas a venir el último año de gobierno a decir, bueno, claro, vamos a hacer la revolución. Pues sí, que es el momento ahora. Vamos a aprovechar para hacer la revolución, ¿no? No,
marcar posiciones de entrada, ver hasta dónde puedo avanzar. Vienen los consejos de salario por un lado, viene la ley de presupuesto por el otro. Son dos grandes batallas de arranque que están, para mi gusto, condimentadas con este asunto. Mariana. La verdad que a mí me resulta muy difícil de comprender que haya un debate interno en el frente. O sea, lo entiendo, Sí. pero... Vos pensás que deberían estar todos de acuerdo con aplicar este Sí, impuesto. no quiero parecer una ingenua del amor y los pajaritos, pero, o sea, estamos hablando de una cosa de un 1% que hace cosquillas. Estamos hablando de casi 20.000 personas que tienen como piso $1 millón, ¿no? Exactamente. Entonces, un impuesto del 1% te hace... Habría que hacer cuentas No, a ver, hay muchos que eso tienen- es cierto. Mira que es un impuesto al patrimonio. Hay muchos Bueno, que tienen sí, más. no a sí. los ingresos. Hay muchos que tienen más de $1 millón. Bueno, está De bien, esos pero, 20.000. pero ojo, pero 20.000 no es el 1% de la población. O sea, en el 1% más rico del Uruguay hay gente que tiene menos de $1 millón. ¿De acuerdo? Pero ellos Por contabilizaron supuesto que a partir hay de $1 millón. multimillonarios. Bueno, pero vos pensás que una persona que tiene un patrimonio de $1 millón puede tener 6 apartamentos. Digo para hacer cuentas, Está ¿no? bien. Y el 1% de $1 millón son $10.000. Que vos le sacás todos los años. No sé si Sí, se entiende. Y esa persona que tiene 6 apartamentos, capaz que vive de alquilarlos, 6 apartamentos, más o menos, ¿no? Medio pelo, que vive de alquilarlo, bueno, capaz que no gana más de $3.000 por mes. Ajá. De esas rentas. Mariana, seguía. No, pará, porque a lo que yo iba... es que yo entiendo toda la cuestión de los límites de la realidad y qué sé yo. Pero también cuando yo me puse como a tratar de entender todo este debate, me acordaba del año pasado, en plena campaña, cuando venía la gente y le preguntábamos por este tema de qué podía significar para el frente un crecimiento tan grande del MPP, ¿no? Y todo el mundo medio que le sacaba del culo la jeringa y decía, está buenísimo, que crezcan, no sé qué. Pero en realidad... Bueno, acá está también lo que pasa, ¿no? El MPP, que es por lejos la bancada más numerosa y además es la bancada del presidente, se opone a una cosa, lo leía a Charles Carrera diciendo que eso podía como ocasionar unas mini catástrofes de no sé qué. Y el MPP, el problema que tiene para mí es que ha apostado como una especie de pragmatismo que donde ha ido diluyéndose ideológicamente, y entonces ahora te plantea esto como un problema. Y a mí me parece que esto hay que leerlo también en un contexto donde vos pusiste $450 millones para la caja militar, 80 millones para la caja de profesionales, subiste el timbre profesional para financiar la caja, qué sé yo. O sea, en un contexto donde los comunes hacen unos aportes importantes para solucionar diferentes problemáticas de la sociedad, poniendo que la caja de profesionales es un problema de la sociedad. Entonces, los comunes hacen ese tipo de aportes, pero después los comunes más beneficiados económicamente... Parece que es un lío, ¿viste? Y entonces decís, está todo bien con los límites de la realidad, pero que la fuercita sea un poco pareja, ¿no? Entonces, yo qué sé, son las cosas que además, yo no creo que la base social del frente tenga mucho problema con poner un impuesto, ¿no? No creo que sea un problema electoral en el sentido de que no creo que el Frente pierda votos por esto, más bien todo lo contrario. ¿Dani? Hay un problema político acá, ¿no? Que el gobierno y Orsi hicieron campaña diciendo que no iban a poner impuestos. Eso es un problema. ¿Pero está en el programa del Frente eso? Bueno, pero, a ver, yo siempre recomiendo no atarse las manos, pero... La competencia por los votos muchas veces lleva a los políticos a tomar decisiones como estas, a decir, no voy a hacer tal cosa y luego tenés que hacerla. Tabaré Vázquez, cuando ganó su segunda presidencia, también había dicho que no iba a subir impuestos y después tuvieron que hacer un ajuste fiscal y
y Astori tuvo que buscarle Consolidación. un nombre bastante extraño porque fue un aumento impositivo, ¿no? Es decir, los gobiernos nunca deberían atarse las manos. Entonces ahí hay un problema político que me parece que pesa en Orsi y en su entorno. Lo segundo es que, dado que el 1 de septiembre se inicia la discusión presupuestal, tal vez el gobierno esté viendo que esta discusión puede llegar a contaminar el trámite del presupuesto, ¿no? Se juega la vida en el trámite del presupuesto. Hay un montón de micro reformas que ha anunciado Odone que van a venir en el paquete presupuestal y bueno, esto lo deben estar viendo como que hace ruido. Tercero, el PCNT influyendo en la interna del Frente Amplio, capítulo número 1237, ¿no? O sea, los sectores más radicales, como le llamás a Daniel, tienen poco peso hoy en día, los moderados también. Sí, el MPP se quedó con la buena parte del Frente Amplio. Que no es ni radical ni moderado, sino todo lo contrario. Claro, entonces digamos que una forma que tienen esos sectores es empujar ideas en las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, nuevamente el Frente Amplio queda entrampado como producto de una propuesta muy inteligente del PCNT, porque sobre esto me quiero referir. Porque el PCNT ata el impuesto al problema de la primera infancia. Sí. Podría no atarlo, y los que están en contra se quejan de eso, ¿no? Porque es más difícil de oponerse al impuesto cuando vos tenés que, le estás diciendo a la gente que todo lo que recaudes va a ser para invertir en la primera infancia. Cuando el país tiene problemas grandes en pobreza infantil. Totalmente, o sea, y además que el gobierno no sabe eso. de dónde va a sacar el dinero para la primera infancia, ¿no? Porque ahí se necesita mucho dinero, porque hay que hacer mucha inversión en política social, no solo social, ¿no? Esto tiene que ver con la educación, con las políticas de vivienda. Entonces, digamos que al haberlo planteado de ese modo, yo también pienso igual que Mariana, es muy difícil oponerse, ¿no? Y sobre todo el Frente Amplio, que siempre ha declarado que la primera infancia es una de sus prioridades, ¿no? Pero bueno, me imagino que una vez que pase el presupuesto, esta idea va a seguir ganando terreno. Ajá. Y además cuenta con como un ambiente favorable, porque esto tiene que ver con el clima de época. Porque, viste que la OCDE recomendó grabar a los... Sí. Porque el nivel luego de la pandemia, el nivel de desigualdad en el mundo se incrementó sustantivamente, y que la OCDE recomiende este impuesto, yo creo que es un argumento fuerte, ¿no? Claro, pero me parece que hay un problemita de escala, ¿no? O sea, la OCDE recomienda impuestos a los 1.000 millonarios. Sí. En Uruguay estamos hablando de los millonarios. Sí. ¿Cuántos 1.000 millonarios hay en Uruguay? Porque viste que el último año aumentó la cantidad de millonarios. Bueno, pero a ver... está bien, eso pero, es pero quiero decir que hay Daniel, un problema de escala. Daniel, cuando crece la concentración de la riqueza en el 1% más rico del mundo, Uruguay tiene 2 o 3 representantes. ¿Entendés? A mí me indigna mucho más lo otro. A mí me indigna que paguemos las jubilaciones militares y bancarias de privilegio, no temo a decirlo. Pero ahí hay efectos electorales. Bueno, pero todo el mundo... El PCNT va a decir que está mal bancar a la todo el mundo que consume en este país paga 9 puntos. El PCNT que tiene a EBU como uno de sus miembros. Todo el mundo que consume en este país paga 9 puntos de IVA para que le paguen las jubilaciones a todos los formales, ¿no? Es decir, el 22% de informalidad, que no hace aportes y que está por fuera del sistema, que no se puede jubilar, que a lo sumo puede aspirar a una pensión, cada vez que consume paga 9% para pagarle la jubilación al resto. O sea, y a los bancarios, y a los militares. Exacto, o sea que en realidad este tipo de situaciones se reproduce hacia distintos segmentos de una sociedad que es desigual, ¿no? En una sociedad que es desigual. Me piden todos la palabra, levantan la mano, yo tengo que mandar una pausa. Si quieren la seguimos, se puso lindísimo. Y no puedo decir una cosa chiquitita nada más. Chiquitita. No, que entre la lista de cosas que hice me olvidé del famoso, ahora que Daniel dijo del IVA, el 2% ese de IVA que nos...
el gobierno de la calle Pou sacó, el Frente dijo que nos iba a devolver ese descuento y que todavía estamos esperando. Con la tarjeta de débito en la mano. Hacemos la pausa. Hubo de todo hoy. ¿Vieron el cruce ese entre Da Silva y el pájaro Enciso? Si quieren hablamos de eso, hay mucho más. Hay más lado B aquí en la pantalla televisiva. Segundo bloque de lado B aquí en la pantalla de televisión. Menos mal que está prendido fuego, Dani. Escúchame, me quedan pocos minutos. Me quedó corto el programa, Cuando vienen ustedes, la verdad, son buenos, son buenos los tres. Nos hacemos desear. Son muy buenos los tres. Qué cruce hoy entre Da Silva y Enciso, María Dolores ya sigue generando ruido. ¿Sabe que hoy pensaba que no es la primera vez que Da Silva tiene un cruce con intendentes blancos del interior? Había tenido con Cacho Vidalín en su momento, intendente de Durazno, con Nicolás Olivera, el de Paysandú hace poquito, y ahora con Enciso, el fin de semana. ¿Cómo lo viste a vos, Dani? Y bueno, viste que en el Partido Nacional en general son muy respetuosos de los intendentes. Siempre le dan la derecha, los defienden. Este es un caso raro porque en verdad como que Enciso salió a decir algo que dejó en offside a muchísimos dirigentes de primera plana. Entonces es complicado, ¿no? A mí me impresiona un poco la dificultad para procesar internamente, ¿no? No exponer públicamente ese tipo de diferencias, porque parece que fueran de dos partidos distintos. Se están diciendo cosas muy graves, ¿no? Déjame aclarar por las dudas si la gente no sabe, la estancia a la que compró el gobierno de María Dolores fue defendida por Enciso, que entendía que puede beneficiar al sector. Esto había sido duramente criticado por Da Silva. Y allí Enciso, en un cruce de declaraciones, le dijo, bueno, lo que pasa es que Da Silva tiene determinados intereses, ¿no? Sí, acusándolo allí. Pero a ver, pero no solo eso. Yo entiendo que eso sí fue duro, pesado y capaz que impropio de compañeros de partido. Pero creo que lo que dijo Enciso también tiene un componente ideológico. Él lo dijo específicamente. Yo soy desarrollista, wilsonista, bla, bla, bla. Y yo creo que ahí es interesante, porque estas alas en el Partido Nacional y otras equivalentes en el Partido Colorado siempre habían existido. Y su existencia influye en la vitalidad de estos partidos. Y estábamos viendo algo así como la desaparición del wilsonismo, ¿no? Y ahora eran todos herreristas, o todos son wilsonistas y herreristas al mismo tiempo y todo es más o menos lo mismo. Y a mí me parece bueno que dentro de un partido político se revitalice una discusión ideológica, como hablamos recién del 1% y de los comunistas y del PCNT y los moderados del Frente Amplio, bueno, que se reviva una polémica ideológica. Obviamente la munición gruesa va por cuenta de quienes la usaron. No, pero a esto se suma la situación de Cerro Largo, donde también es brutal, porque las cosas que está diciendo el intendente de Cerro Largo respecto a su antecesor Morel sobre Yurramendi es muy grave, ¿no? Yurramendi ya le tiró una pedrada también. Sí, bueno, pero, ha salido botana, pero Morel ¿no? está dando datos que son como impactantes, ¿no? La oficina de comunicación, lo que se gasta en salarios, la cantidad de funcionarios, ¿no? En la intendencia de Cerro Largo. Y bueno, y hay otras intendencias, porque lo natural es lo que pasa en Salto, ¿no? Que llega un intendente de un partido y critica al intendente anterior. Ahora, se puede hacer de distintas maneras la crítica. Por ejemplo, Vergara no salió con la virulencia sobre Carolina Cose, pese a que le dejó un agujero importante. Pero en el caso del Partido Nacional sí se están dando, se están pegando fuertemente. Y eso a mí me impresiona y lo ato a la convención. Es un partido que en el llano se abre, se expone, es como forma parte de su ADN. Está un poco eso, ¿no? Sí. Cierro contigo, Mariana, a ver. No, en realidad no quiero redundar, pero es más o menos lo que decía Daniel. Yo este tema de Enciso y Da Silva lo leí como un episodio más de
no una guerra, ¿no? Pero hay una disputa ahí por el liderazgo del partido, y en todo caso a mí lo que me llama la atención es cómo no bajan un cambio, ¿no? Porque además en el análisis ya está empezando a salir que el Partido Nacional tiene unos problemas internos grandes, y es un poco papelonero, qué sé yo, tanto... Hay un poco del ADN eso que me parece que decía Es una Daniel. paradoja, porque hay un liderazgo clarísimo, que es la Sí, calle no Pojo. y no hay vuelta ahí, Es el no hay candidato vuelta. para el 2029. Sin embargo... Pero evidentemente hay alguien que no está aceptando eso. Bueno, ¿no? se me terminó el tiempo, les agradezco a los tres. ¿La seguimos en otro momento? Dale, que no cuando pase quieras. mucho tiempo que para tenerlos de vuelta acá. Muy bien. En un asado, donde sea. En el cierre los invito a ustedes y a ustedes también. Mañana vamos a estar entrevistando acá a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosa, así que a las 20 los espero. Que pasen bien, chao.